Bienvenidos al país del sin dinero, los juegos del hambre 2.0. Sobran los motivos para el caos en el loquero. Hay mucho loco para pocos enfermeros. Suenan las alarmas en los barrios carenciados. Esos ignorados por el Estado, esos que en campaña yo he visto que has visitado y que ahora los tenés más que olvidado. Vengo a darte arte en nombre de toda la multitud. Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood, pa' que dé fuerza a mi lucha si me escucha y pa' la calle. Toda mi gente y su capucha, en tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto por las ollas populares ni por el hambre del otro. Pasa que la comida no te falta culo roto, si comen mejor tus perros que nosotros. ¡Vamos! Somos un pueblo de sangre valiente, no se calla mi gente, demuestra los dientes, hombres, mujeres con ojos ardientes, resilientes de siempre, que gritan presente. ¿Cómo avanzaron las relaciones laborales en el Uruguay? Bueno, pasaron a reconocerse los derechos, el derecho a huelga en la Constitución del 30. ¿Cómo se siembra la primera semilla de negociación colectiva? Es una huelga en la construcción, año 37. Que determina esa huelga en una ley que establecía que una vez que el SUC, que era el antecesor del ZUNCA, firmara un convenio colectivo con la Liga de la Construcción, todavía no existía la Cámara de la Construcción, ese convenio era obligatorio para todas las empresas, aunque no estuvieran afiliadas a la Liga. Un hecho histórico en el sentido de la regulación de la... En realidad, ¿quién precisa de la desregulación? La desregulación es el empresario para pagarte menos. Por lo tanto, ese mal ejemplo fue salvajemente combatido. Y 2 años después hubo una larguísima huelga para intentar defender esa ley, que no se cumplía en ningún lado, o mayoritariamente no se cumplía. Te reconocieron la ley, ¿qué quiero decir? Que el Uruguay muy temprano desarrolló un sistema de relaciones laborales con amplia capacidad de regulación del salario y las condiciones de trabajo. Y la ley de Consejo de Salarios no se quedó nunca en solamente discutir salario. Ya desde la década del 40 empezó a discutir beneficios, presentismo, nocturnidad, antigüedad. O sea, es habitual, cualquiera que estudia la negociación colectiva, y esto está bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué aburro con esto, compañero? Porque lo que está en el Parlamento no pulveriza las leyes frente a amplista. O sea, lo que está en el Parlamento pulveriza 70 años de tradición laboral del Uruguay. O sea, durante larguísimos años no fue cuestionado que si ibas a la negociación colectiva y conseguía un premio por antigüedad, ya tenía un premio por antigüedad. No desaparecía eso, si el convenio terminaba el 30 de abril, no desaparecía el 1 de mayo. Pacíficamente fue aceptado por todas las patronales del Uruguay, ni hablar por los trabajadores, la mirada más conveniente. Entonces, el sistema de reconstrucción de derechos laborales incompleto, porque no reconocía la negociación colectiva de los públicos y no reconocía la negociación colectiva de los rurales y no reconocía la negociación colectiva del trabajo doméstico, no la reconocía, fue el que más o menos reguló las condiciones de trabajo hasta el golpe de Estado. El golpe de Estado, todo el mundo sabe, no vino solamente no solamente fue liberticida en términos de los partidos políticos, vino a hacer una gran reestructura económica. De hecho, hay un elemento que, si vos estudiás la historia económica del golpe de Estado, los 12 años, hubo años de crecimiento económico y años de caída. Ahora, los 12 años fueron de caída de salario real. Cuando crecía la economía, cuando bajaba la economía, fue una constante en los 12 años, una pronunciada caída de salario real. Tanto que el salario real a la salida de la dictadura era de un 40 y poco % del salario real a la entrada. Yo sé que muchas veces nos concentramos, y está bien por razones de piel, cuando analizamos el tema del golpe de Estado cívico-militar, de reflexionar sobre los detenidos desaparecidos, los presos, los torturados, y a veces no le damos tanta importancia al horizonte económico de la dictadura. Ese proceso de redistribución regresiva del ingreso no se podía hacer sin dictadura. No lo pudo hacer Pacheco. Vos mirá el gobierno Pacheco y los salarios, la gente fue y los recuperó. Te congelaron precios en el 68, 69, salía a recuperarlo vuelta. O sea, con
aunque sea un mínimo plano de libertades, era imposible desarrollar. Aún cuando hubo en el gobierno de Pacheco medidas prontas de seguridad, no me acuerdo ahora de memoria, pero el 90 y pico % de los meses que ubicaron. O sea, para pegar ese tajo que hubo que pegar en los salarios de los trabajadores, que es entre otras razones para los que vino la dictadura, entre otras razones, y no menor, para subordinar al capital monopólico transnacional, realizar un tremendo ajuste y al servicio de lo que el imperialismo destinaba para América Latina, con todas esas complejidades, un elemento central de ese proceso fue la relación capital-trabajo y generar un profundo cambio regresivo en la relación capital-trabajo. Entonces la izquierda que no mira esta cuestión no es izquierda. Y ser de izquierda es tratar de afirmar un concepto del trabajo liberador del trabajo, emancipador del trabajo. Una perspectiva histórica. No es poca cosa lo que estamos discutiendo. El primer gobierno de Sanguinetti no desreguló, pero uno de los primeros ensayos, el neoliberalismo, acá el neoliberalismo no pudo vender las empresas públicas. Intentó, pero no pudo vender las empresas públicas. Pegó un semejante trancazo con lo que fue el referéndum que convocamos en el año 92 por Antel, y ahí hicimos titubear. Ahora, lo que sí pudo hacer el neoliberalismo acá fue de regular las relaciones laborales. No emitió ninguna ley. Le alcanzó con no convocar a los consejos de salario para que en una realidad donde el 80% de los trabajadores y trabajadoras uruguayos teníamos derecho a la negociación colectiva y por lo tanto podíamos opinar sobre cómo participaba el salario de determinada rama de actividad, si crecía o no crecía, morder un poco más. Pasamos a que apenas el 13% mantuvo la negociación colectiva. En negociación tripartita, 3 sectores. El transporte de Montevideo, la industria de la construcción y no regalada y la salud privada. Después algunos convenios bipartitos, la banca bipartito, con Apro tuvo convenio bipartito casero. Pero el grueso de los trabajadores perdió derecho a la negociación colectiva. Esto para la izquierda, para las izquierdas, una catástrofe. ¿Por qué? Porque el trabajador pierde la capacidad de accionar colectivamente hasta en la defensa del salario. Esto es un fenómeno cultural. Ya la pelea de tu salario no es la pelea con los demás compañeros en un sindicato. No. Es cada tanto ir a hablar solo con el patrón a ver si te atiende tu problema. Es distinto. O sea, no es solo un problema étnico-jurídico sin interforo IT. No. Es una profunda dimensión cultural. Y atado a esto, la ofensiva neoliberal en el terreno de las ideas. Cada uno es su propio empresario, cada cual para sí. Cada uno con su propio cinturón de seguridad. Entonces, cuando enfrentamos un proceso de esto, no estamos analizando una cosa tangencial, técnica, no. Sino el corazón de cómo te dominan los sectores dominantes. Entonces, una de las transformaciones más profundas que desarrolló el Frente Amplio en el gobierno fue regenerar la cultura de la negociación colectiva. ¿Por qué la Central de Trabajadores pasó de 100.000 a 400.000 afiliados? Un salto enorme y en un proceso que quedó por la mitad. Yo soy autocrítico como militante sindical de que si querés una reforma profunda en el agro tenés que tener muchos de esos 80.000 asalariados rurales organizados sindicalmente, y si querés una reforma profunda en industria frigorífica no podés tener la fragmentación que tenés de sindicatos de industria frigorífica partidos por la mitad en 2 o 3 pedazos. Si querés una transformación profunda de la renta que genera la cadena forestal celulósica, tenés que tener los 15.000 trabajadores de la forestación organizados con un solo puño. No es solo medidas técnicas del ministro de Economía. O sea, cómo se conquistan derechos. Es más, si querés defender un proceso político de cambio, tendríamos que destinar compañeros que tuvieran el sindicato de camioneros mucho mayor peso que tenemos hoy. ¿O no conocemos la historia de América Latina? Ahora Bolsonaro tuvo corta ruta, pero no hubo en Chile. Entonces, en términos de mirada que tiene relación con el poder, la mirada amplia de cómo construimos relaciones de poder distintas, donde los sectores que son oprimidos tengan mejores condiciones para defenderse, es central para el proceso de acumulación de izquierda. No es algo marginal, no es solo redistributivo, por más que es también redistributivo. Entonces, la negociación colectiva y las libertades sindicales son dos de la bandera estratégica para construir una perspectiva política distinta. Entonces, ¿qué estaba cantado que iba a hacer cuando llegaba a la derecha? Recortar las libertades sindicales como las recortó en la LUC, haciendo ilegales determinadas medidas de huelga
ilegales, en un marco más amplio de recorte de libertades. Hoy tenemos compañeras y compañeros que están siendo procesados por haber pintado un muro y tuvimos docentes que fueron sumariados por haber salido con una remera, por la laicidad, lo mismo que te encajan a Sanguinetti como un libro de referencia para leer, para entender la historia reciente del Uruguay. Y no digo que no lo lean, cada uno puede leer lo que le parezca, pero parece un poco mucho el cambio de criterio de cómo se determinan algunas cosas con cómo se determinan otras. Es más, la misma directora que acusa a estos docentes llevó a toda su clase un acto de la calle en campaña, en San José al Teatro Massimo. Eso no le pareció violatorio de la laicidad, en términos de género. Pero en ese panorama que analizamos esto, repito, no podemos abordar la cuestión de los cambios de la negociación colectiva como un tema técnico-jurídico sin alma. Es parte de un proceso histórico de acumulación política. Y para una fuerza como la nuestra, que no es un partido obrero el Frente Amplio, no representa solo a los trabajadores el Frente Amplio, pero que el Frente Amplio representa principalmente al pueblo trabajador, eso no hay duda, no debiera haber duda. Ahí jugamos nuestra suerte. Tenemos que elegimos para este lado. ¿Cuál es el cambio? Hay varios cambios propuestos. De hecho, la ley venía mal, dos proyectos de ley que están en discusión, ambos en el Senado, y Cabildo la empeoró. Cabildo la empeora con un costado que es que el empresario pueda no descontar la cuota sindical al trabajador que se afilie. Una manera de que los sindicatos les pegan un palazo en la frente, ¿no? Yo sé que en determinadas circunstancias, pasó en dictadura, iba a cobrar mano a mano y de a uno, pero cualquiera sabe que es más difícil ir a cobrar la cuota sindical trabajador por trabajador que tengas el descuento de la cuota sindical. Pero el elemento más importante que colocan acá es que todos los beneficios nacidos en la negociación colectiva, todos, desaparecen cuando termina el plazo del convenio. Por lo tanto, cada gremio, los beneficios que haya conquistado para atrás, los va a tener que renegociar todos permanentemente. Entonces pone a los trabajadores uruguayos contra la pared. Yo el caso que más conozco por razones obvias, la construcción. Del salario de un obrero de la construcción, un 5% en la media hora, es un beneficio de convenio colectivo. Un 10% del presentismo semanal, es un beneficio de convenio colectivo. Otro 5% del presentismo mensual, beneficio de convenio colectivo. Las horas de lluvia es un beneficio de convenio colectivo. Ropa, transporte y herramientas, que es otro 6-7% del salario, es un beneficio de convenio colectivo. O sea, prácticamente un 30% de tu salario te va a desaparecer el día que terminó el convenio colectivo. Porque eso ya no era tu salario, sino beneficios que se extinguían el día que se terminó la fecha del convenio. Entonces vas a empezar la nueva negociación ganando un 30% menos. Esto no hace falta ser un técnico en relaciones laborales para entender el grado de desigualdad en el que te deja esto cuando empieza una negociación. Es brutal. Yo creo que un problema que tenemos para las luchas sociales es que los poderosos tienen más conciencia de clase que la que tenemos los ricos. Y en este proceso de la negociación colectiva se demostró de manera contundente. Hubo un proceso de avance a partir del 2005, Consejo de Salario, mejora del salario real, mejora del ingreso nacional bruto disponible, en el marco del ingreso nacional bruto disponible, del peso de los salarios de las jubilaciones de un 21% a un 30%. Eso generó que Uruguay hubo un salto importante desde el punto de vista de la equidad social, mejora, no es que llegara, pero se mejoró indiscutiblemente. Y esto que era un mal ejemplo en el mundo, quien abre la cuña es la IEM. ¿Qué es la IEM? Es la Internacional Mundial de Empresarios. O sea, un sindicato mundial de todos los empresarios del mundo que desde hace 6 años, todos los años están yendo a la Conferencia Internacional del Trabajo que se reúne en Ginebra a denunciar al Uruguay porque el Uruguay es una dictadura sindical donde los pobres empresarios sufren de los desbordes de los sindicatos. Y lograron que el Uruguay estuviera en la lista de países observados. ¿Qué demuestra esto? Que por más que no querramos entender que los procesos son internacionales y que los cambios son internacionales y que las luchas del mundo son nuestras, siempre están limitados hasta dónde avanzar por cuánto avanzan los pueblos del mundo. Porque vos mirás los derechos en América Latina, los trabajadores. En Colombia te asesinan un dirigente sindical por semana.
En Brasil tiene zonas de trabajo esclavo aún hoy. Y el país denunciado es Uruguay, pero estamos todos locos. Es más, si hubiera que denunciar cosas del Uruguay, yo esta semana estuve con los compañeros de los frigoríficos. Bueno, lograron que no, además no se convocara a la comisión de laborales, que la preside Cabildo. Pero queremos llevarlo al Parlamento. 14 días de suspensión al borde del despido, los compañeros, por mala conducta, que hicieron un paro. El motivo de la sanción es que hicieron un paro. 14 días de suspensión porque hicieron un paro. Un paro reclamando que le están pagando por debajo de las categorías. Y fueron al ministerio y me dijo, yo no tengo más nada para hacer. ¿En serio? O sea, en medio que todavía se dan esas circunstancias, hoy en Uruguay, que hay que hacerla visible. Trabajadores de la agrícola trabajando entre las ratas. En medio que se dan todavía esas circunstancias de precarización, de condiciones de trabajo muy vulnerables, bueno, el asunto es recortar los derechos laborales. Y hay gente que piensa que está bien porque cree que los sindicatos tienen mucho poder. Que esto genera molestia cuando es un gran oligarca muy poderoso, pero hay laburantes que piensan así. Entonces la gran batalla que tenemos que dar no es solamente técnica jurídica. Alguien nos entenderá y vendrá, nos acompañará en esta movida de frenar el cambio en la negociación colectiva por miedo a perder un beneficio. Sirve, ¿eh? Si hay un compañero que va a la marcha solo porque no quiere perder el presentismo, sirve. Hay otro que entenderá que esto va más allá de perder un beneficio, sino que te va a descalabrar la herramienta para perder todos los beneficios y el propio discusión del salario. Y generar el paraíso neoliberal, que es que cada trabajador y trabajadora tenga que concurrir de a uno individualmente a luchar por su salario, a luchar por su beneficio. El bueno quedará y lo elegirán para Terma y el otro para afuera, no colectivo. O sea, es funcional, es de manual en términos de neoliberalismo lo que está pasando con respecto a las relaciones laborales, que habría que acordar. Yo sé que es mucho más fácil con la reforma de la seguridad social demostrar la falta absoluta de coherencia entre la campaña preelectoral que prometía no reformar la seguridad social para los trabajadores que estaban en la actividad y esto, pero esto es lo mismo. La calle fue al PCDT y dijo, me tendré que tatuar el pecho que diga acá en mi tatuaje, voy a defender los consejos de salario, y ahora tenés este budín. Y repito, es de manual, porque el neoliberalismo es esto, compañero. ¿Cómo aplicó el neoliberalismo? En democracia, ¿no? En democracia. El neoliberalismo no democracia es Pinochet. Pero el neoliberalismo en democracia es esto. Felicito, porque son pocos los comités que están poniendo estos temas en discusión ahora. Y son temas que ayudan a resignificar la esencia de nuestras luchas. Voy a tomarme 2 minutos más. Yo recuerdo, esto es referencial, pero me parece que es más general. Yo hice un comité en el 87. Gremio estudiantil, primer liceo y comité base. Estábamos todos medio en la movida a juntar firmas. La primera huelga que vi fue de COPSA, ese año. Instalaron un fogón, los compañeros, en la esquina de la escuela. Para los gurises que militábamos en el comité, estar de cerca de una huelga era la cosa más maravillosa. Estábamos la mañana, la tarde, la noche, haciendo otra café. Yo no sé ni por qué fue la huelga. La verdad, ni me acuerdo. No sé si hubo despido, rebajas salarial, pero para nosotros era, no podía faltar nunca. No podía faltar, era, ¿cómo somos el Frente Amplio? Tenemos que estar acá con esto, a morir. Con el tiempo, ese criterio de tener una antena muy sensible a las luchas sociales, se nos entró a fiar. En el 2014, a fin de 2014, se nos cerró una fábrica muy importante, Mesenicena. Tuvo 3 años para abrir la fábrica. 3 años, 36 meses. ¿Saben cuántos comités fueron a visitar la fábrica a ver cómo estaban los compañeros? 1, en 3 años. ¿Cuántos los invitaron a los compañeros que vengan a dar una charla en el barrio para ver su situación, para juntar alguna coleta? Ninguno. O sea, hay batallas que están acá, que no precisamos que venga nadie a decirnos que hay que hacerla. Es de piel, es de lo que somos. Entonces, esta discusión de este tema, de este proyecto, que supongo que lo intentarán votar apenas antes lo de la post-seguridad social, porque están metiendo todo juntos,
increíblemente en el Parlamento tenemos junto un proyecto de ley para liberar a los responsables del terrorismo Estado, junto una rebaja jubilatoria, junto un recorte de derechos laborales, junto que si hay violencia contra los jueces estén obligados a lugar, junto, todo eso está junto en este momento. Si tendremos elementos para decir, bueno, tiene que venir el doble compañero al comité la semana que viene para crecer por la base. Pero bueno, alguna pista nomás, compañeros y compañeras, de cómo viene la mano, y ojalá que no solamente sean los sindicatos los que estén en la calle cuando esto se discuta, sino que el Frente Amplio esté acompañando a los trabajadores en la defensa de sus derechos, porque es nuestra esencia, eso es lo que somos. No nos confundimos, somos cosas distintas, una cosa el comité base, otra cosa un sindicato. Pero en la defensa de los derechos laburantes abrazamos con la misma fuerza la bandera. Vamos arriba. Muy bien. Bueno, vamos arriba. Compañera, vamos arriba. Por favor. Mi nombre es Juan del Valle, soy negociador de Consejo de Salario por la Federación Uruguaya de Comercio y Servicios. Y bueno, en este sentido, ¿qué decir de todo esto, no? Porque ya en el resumen que hacía el Boca, hablaba, inclusive agregaba un punto de vista del tema de la construcción. Y bueno, y nosotros pasar la contra, vamos a agregar un punto de vista sobre este mismo tema que tiene que ver con el comercio y el servicio, que ha sido uno de los rubros que últimamente, en los últimos 15 años, ha aumentado muchísimo más, ha variado, han venido nuevas formas de trabajo, y este proceso que hablaba el compañero hoy, lo vivimos todos. Tuvimos la suerte de ingresar a los consejos de salarios como delegados de la Federación en el 2005, por lo cual nos formamos absolutamente todo este proceso. Y en ese sentido, capaz que para ustedes no es tan difícil recordar tiempos pasados de trabajo donde se generaban todas estas cuestiones. Hoy tenemos un deber un tanto más difícil, que son las nuevas generaciones. Vienen con otra cabeza, hay trabajos diferentes y tienen que afrontar el mismo proceso que afrontamos todos nosotros desde hace más o menos unos 15 años. Hacía tiempo que ya venían diciendo que venían por nosotros, esta es una frase más que hecha, y vinieron por nosotros. Y vinieron por varios lugares. Y pegaron todos a las organizaciones. Aquello tan valioso que fue organizar al movimiento sindical en un lugar solo y de ahí en más empezar a crecer en lo que era la negociación colectiva. Mucha gente piensa que la negociación colectiva habla pura y exclusivamente de lo que son los salarios. Y no es por ahí. Ese es el problema que tuvieron. Que cuando fuimos a hablar tuvimos la madurez suficiente para hablar de salarios, de beneficios, de cláusulas de prevención, de todo lo que conocen ustedes por el día de, todo eso se hizo a través de la negociación colectiva. Cuando vieron que esto crecía mucho y la gente se profesionalizaba y se preocupaba mucho por lo que estaba pasando, se empezaron a preocupar. Y allá, como decía el Boca, bien por el 2010 ya empezaron con esos dichos de que, esto está demasiado organizado, en este país está todo organizado en un movimiento sindical solo, a diferencia de nuestros hermanos mayores como Argentina y Brasil, y eso hace que tenga un grado de respeto a nivel internacional nuestro querido Pit-Celeste. A partir de ahí empezaron una cantidad de situaciones a decirlas en los ámbitos donde trabajadores y empresas se cruzaban, que era casualmente los consejos salarios. Yo quería hacer alguna aclaración, ¿no? Porque cuando nos hablaron de lo malo que era esta negociación colectiva, de las cosas que había liberado a los trabajadores, ¿no? Que estaban excedidos, ellos mismos, en ese proceso que tuvimos la suerte de vivir, fueron los que dijeron que este proceso de 15 años de construcción continua de lo que fue la negociación colectiva, a ellos mismos les sirvió para salir de problemas. Hoy parece que es lo más malo que existió en este país. Y sin embargo, hoy tenemos la suerte de tener una categoría, un detalle de categorías que dice lo que hago y lo que no hago, y un laudo por eso. Cosa que era lo que no querían. Ellos querían, siempre quisieron, y más ahora, el tema de la multifunción. ¿Cuánto estás acá? 8 horas, ¿qué tenés que hacer? Enderezar clavos. Pues ya que estás enderezando clavos ahí 8 horas, ¿te animás a hacer? Y así empezó la situación de querer instaurar en las diferentes ramas de actividad nuevas tareas que, para ganar más tiempo y para tenerlos ocupados. Entonces, ¿qué pasó? En estos 15 años, una de las cosas que construyó la negociación colectiva, con el aporte directo de los trabajadores, tuvo que ver con detallar qué tarea teníamos que hacer.
Porque era muy sencillo venir y decir, bueno, ya que estás acá y no hay ese trabajo que haces vos, podrías hacer otra cosa. Y después resulta que uno, por dar una mano, ese hábito que tenemos, mandaba la pata y lo sancionaban por esa cuestión que le habían mandado a hacer. Pero yo no estaba dentro del detalle que a mí me correspondía. Yo era carpintero, no tenía que ir a pintar una pared, porque capaz que la pintaba mal y me sancionaban. Y esto pasó en todas las ramas de actividad. Le daba el ejemplo del Zunca. Nosotros pertenecemos a una federación que es muy variada. Para que tengan una idea, nosotros, la FUESIS, tienen en torno de 58 mesas de negociación diferentes. ¿Qué significa? Que abarca todo lo que ustedes conocen como comercio y servicios. ¿tá? Comercio es lo que ustedes conocen, comercio general, de los supermercados a las tiendas, la farmacia, lo que fuere. Y los servicios son, casualmente, la venta de servicios de limpieza, de seguridad, de catering, de cocinar, todos esos son servicios. Entonces, cada vez que uno tiene que ir a negociar uno de esos 58 grupos, cada grupo de esos tiene su actividad, su categoría. Y ellos, que ya lo venían diciendo ya hace más de 8 años, querían que eso fuera, que se generalizara. ¿Está bien? Que el que doblaba clavos y hacía cuestiones de herrería hiciera otras cosas. Pero no quería pagar, ¿no? Eso era evidente. Y ese fue el gran problema por lo cual Uruguay increíblemente se hizo famoso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el marco de derecho laboral de Uruguay no lo hay en otro lado. De hecho, la propia OIT en varias oportunidades hizo recomendaciones a los países basadas en leyes que estaban activas en este país, increíblemente, ¿no? Y ahora nos dan a nosotros mismos con un palo. Ustedes saben cómo funciona. La OIT es una organización que recomienda determinadas cuestiones. El país que quiera aceptar esa ley lo tiene que transformar en una ley y bajarlo en el país, ¿no? Y todo esto se hizo al pie de la letra tal cual la OIT lo pide. Resulta que ahora la propia OIT, ante las denuncias de febrero, de octubre, ante la OIT, nos denunciaron. Denunciar fue lo que pasó, ¿verdad? Nos denunciaron porque decían que la negociación colectiva en este país pasaba más allá de lo que debería ser, increíblemente, ¿no? Para esos mismos que nos decían que les había ayudado la negociación colectiva, bueno, ahora era lo más malo que había. Nosotros hacíamos un repaso de desde cuándo nosotros estábamos cubiertos por el tema de los salarios mínimos. 1943. Fue la primera ley que determinó qué era un salario y para qué lo precisaba un trabajador un salario. Lo primero que hace la ley es decirle, muchachos, ya acabó esto de andar el trabajador en manada, ¿no? Y cobrando lo que me parece hoy, el lunes cobro una cosa, el martes otra. No. Se fija el salario mínimo nacional, increíblemente. No solo se fija, se le obliga a reconocerlo, se obliga a cumplir con ello, por lo cual ahí tenemos la primera vez que existe un laudo que por debajo de eso, nada. 1943. Después de ahí todo el andamiaje hasta nuestros días, vivimos en base a eso, hasta el 2009. En base a esa ley. Esa ley decía que tenían obligación de que no podía haber nadie que cobrara por debajo de eso. Y ustedes calculan quiénes se empezaron a enojar. Ya no les gustó. Les gustaba si ellos ganaban pagarle más. Capaz que trabajaban 15, 16, 17 horas. Pero era un detalle, pero pagaban. Acá había que pagar lo que había que pagar. Eso fue lo que fijó la primera ley. ¿Qué pasa más adelante? Y pasa que en el 2009 se ocurre reglamentar la negociación colectiva. Primero la pública, que no tenía. Acuérdense que los públicos no tenían negociación colectiva hasta 2009. Y después la que genera el lío de todos los líos es la privada. ¿Por qué? Y porque ambas leyes, fueron el sustento para que se generara toda esa pirámide que tenía que ver con los consejos de salario. ¿Y cuál era el problema? Que no se hablaba solo de salario, de laudos. Se hablaba de laudos. Yo me hice una notita, fíjense, hoy, ¿no? Salarios, condiciones laborales, ojo,
beneficios, cláusulas de prevención, categorías por ramas de actividad y laudo. Mirá todo lo que hicimos, con detalles de categoría, cláusulas de no discriminación, ni, como se dice, credo, raza, sexo. Eso es hoy producto de la negociación colectiva. No se puede creer. Si uno repasa, uno no puede creer. Imagínense esta ley, la misma ley allá al principio, ¿no? En lugar de la otra. Un disparate. Ese es el problema que tenemos hoy. Cuando vieron que esto seguía ordenándose y la gente se puso atrás de una sola central sindical, con esta herramienta, ya no les gustó, no les empezaba a gustar nada. Entonces, en vez de hacer las denuncias acá, empezaron a hacer las denuncias en la OIT. ¿Respaldado por quién? Por alguien que hoy decía el Boca, que es un actor que nosotros no lo conocemos, se llama OIE, que es la Organización Internacional de Empresarios, que son los que más fuerza hacen. Entonces los muchachos de acá, los locales, se fueron para allá. Primero hablaron con la Comisión de Asuntos Sindicales, que es una organización de la OIT, y se presentaron con la OIE. Estos muchachos, imagínense que su mayoría son los mismos dueños e inversionistas de todas estas cadenas que tenemos hoy acá. ¿No? Le dieron pie a estos muchachos. ¿Para qué? Para empezar a desarmar toda esa estructura que tiene la negociación colectiva. ¿Ah? Porque si hay algo que hay que dejar en claro entre nosotros y dejarle claro a estos muchachos que pretenden, que son los abogados, que pretenden modificar algunas cuestiones, es que una cosa es un dictamen, una fijación de un laudo de un consejo de salario, y otra bien distinta es cuando empresas y trabajadores de un lugar negocian. Lo que pretenden ahora es descolgarse. ¿Alguien sabe lo que es un descuelgue? Acá están todas las empresas que venden servicios de limpiezas. Todas, cada uno de ustedes. ¿Está bien? Por otro lado están todos los delegados de los sindicatos, de las empresas de limpieza. ¿Ah? Y un ente regulador que es el Ministerio de Trabajo, por parte del Estado. Nada, discuten, yo te doy esto, yo te saco esto no, esto sí. También tiene que ver la relatividad de fuerza que tengan los sindicatos. El SUNCA es un sindicato que ustedes conocen. Yo no puedo decir que la Federación de Comercio es igual, no tiene la misma relación, ni tiene la misma formación. Pero sí tenemos la misma herramienta. Entonces, todos acá deciden, bueno, vamos a pagar 10 pesos, ¿no? Todos deciden 10 pesos el salario, ¿no? Los trabajadores dicen, bueno, está, 10 pesos. Todos se ponen de acuerdo. El ministerio lo que hace es llevar adelante, conduce esas negociaciones. Y después genera un acta. Ustedes muchos de ustedes la habrán visto. Que es el acta donde dice qué es lo que van a cobrar a trabajadores, ¿no? Se publica esa acta y ahí se hace efectivo para todos los trabajadores de este sector en todo el país. ¿Ah? Hasta ahí vamos bien. Tuvimos más o menos eso. Bueno, además de todo esto que pasó, que el Boca decía, de la ultractividad, de la personalidad jurídica, de esto, de lo otro, a último momento agregaron el descuelgue. El descuelgue es ni más ni menos que de todas estas empresas, venga una, venís tú, sí muchachos, está todo bien, pero yo no lo puedo pagar. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hoy hay ronda de consejos salarios abierta? Que la pretensión de los empresarios es sacar la antigüedad, la prima por antigüedad. ¿Conocen la prima por antigüedad? Es el único premio que te relaciona con tu empresa desde el momento que tú sos dependiente de esa empresa. Y es más o menos a partir de haber trabajado un año, un 1%, según la rama de actividad, ahí va acumulando, los topes son, ¿no? Bueno, quiere decir que yo hace 12 años que trabajo en un lugar, cobro 11% de antigüedad, sobre un salario más o menos, pero ayuda. Bueno, hoy viene el empresario y dice, no, mira, ¿sabes una cosa? No te voy a dar más la antigüedad. La antigüedad, piensen un poco lo que significa, ¿no? No puedo. ¿Sabes qué voy a hacer?
¿Cuánto tenés de antigüedad? 11%. Bueno, te voy a agregar al próximo, las próximas pautas un aumento real del sector del 3%. Correcto, del 3%. Ah, hay que hacer una corrección a eso. Yo todos los meses cobraba el 10, todos los meses cobraba. Y ahora pretenden cambiármelo por un aumento salarial. Para que tengan idea cómo viene la cuestión. Viene mal. A enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar.